Bueno, estaba diciendo que los que no tienen, los que no terminaron el examen, tienen tiempo hasta el viernes. El viernes se habilita el examen de este módulo, que es Rust. El primero fue muy multiple choice, 100% multiple choice, 20 preguntas. El segundo va a ser código. Así que se viene más picante, pero tienen también toda la semana siguiente. Va a estar habilitado 7 días y se habilita el viernes, así que no se estresen. Eh, y bueno, después lo repetimos al final, pero la clase que viene va a ser el martes en vez del lunes, Fran. Sí, la clase que viene va a ser mismo horario, pero el martes. Igual vamos a mandar por Discord, Telegram, donde sea que tengamos que mandar. Así que no se preocupen para los que no están. Bueno, excelente. Bueno, arranco. Somos Sí, 26. arranca nomás. Para estar seguro. Oh, un segundo. Bueno, ahí debería estar. Sí. Ok. Bueno, eh, hoy va a ser 100% Rust la clase. Y voy a hablar en principio un poco de por qué se eligió Rust para desarrollar Substrate y por qué se usa en blockchain en general. Y después voy a profundizar en algunos aspectos de Rust que nos van a servir cuando nos metamos más de lleno en Substrate. Y bueno, comencemos por qué es Rust, por qué se eligió Rust para hacer Substrate y por qué se elige Rust para aplicaciones en blockchain en específico. Un poco de historia. Rust comenzó en 2006, o sea, relativamente nuevo. La versión 1.0, si no me equivoco, salió en 2015, o sea, muy nuevo. Eh, Nació centrado en lo que es seguridad de memoria, pero luego evolucionó naturalmente hacia rendimiento, dado que es un lenguaje de bajo nivel. Tuvieron la posibilidad de poder optimizar para rendimiento también. Eh, y bueno, estos dos aspectos lo hacen claves para el desarrollo de blockchain, de aplicaciones blockchain. Tengan en cuenta que en general en blockchain intentamos tener una red que sea descentralizada y va a ser más descentralizada a medida que existan más nodos eh, y va a haber más nodos mientras sea más fácil tener un nodo corriendo. Por eso los nodos en general son diseñados para que no consuman mucho, ni mucho CPU ni mucha memoria, eh, por lo cual necesita un lenguaje de programación que sea seguro, porque también las aplicaciones blockchains no deberían fallar y que se pueda usar en sistemas con recursos limitados. Bueno, es un aspecto clave de Rust. Siempre que escuchan hablar de Rust, van a escuchar hablar de la seguridad de memoria que presenta. Eh, Siempre que usemos Rust que sea safe, o sea, que no usemos unsafe Rust, el manejo de memoria está garantizado. Esto se da por el modelo de ownership, o sea que cada variable tiene un dueño, por así decirlo. Y las reglas que tienen las referencias y el borrowing, eh, que si nos metemos con un tema de lifetimes, nos vamos a dar cuenta
¿Qué tan fuertes son estos límites? Em, Está garantizado que los punteros siempre van a apuntar a memoria válida, es decir, hay algo que se llama dangling pointers, que son punteros en el cual la memoria puede tener datos, no significa que no tiene datos, pero no necesariamente son datos válidos. Quizás la dirección de memoria a la que apuntan pertenece a otra variable que tomó un nuevo lugar y guardaron la información ahí. Em, pero bueno, son aspectos específicos de lo que es alocación de memoria cuando creamos nuevas variables. Rust no cuenta con garbage collector. El garbage collector en otros lenguajes es el que se encarga de alocar porciones de memoria para guardar nuestras variables. Esto es algo que está corriendo todo el tiempo. A medida que vamos creando nuevas variables, vamos a necesitar más memoria. El garbage collector nos va a proporcionar esa memoria y nos va a decir dónde guardar las variables. En el caso de Rust, antes de compilar, se analiza toda la codebase eh, y se garantiza de que no vamos a necesitar correr un garbage collector porque las posiciones de memoria ya van a estar manejadas automáticamente. Tengan en cuenta también que el garbage collector es algo que corre en tiempo de ejecución. Así que esta es una gran ventaja. Bueno, ¿cómo logra el rendimiento Rust? Utiliza esto que se llaman abstracciones de costo cero, que tienen como idea simplificar el lenguaje, pero no afectar al rendimiento. Un ejemplo de esto es la monomorfización, que por ejemplo cuando desarrollamos una función genérica, que lo vamos a ver un rato, para repasar aunque sea, eh, cuando tenemos una función o una estructura genérica, si bien es genérica, en el código la vemos genérica, Rust, una vez que compilamos, se fija en qué tipos, con qué tipos utilizo esta función o este struct, y básicamente copia y pega, o sea, genera esos tipos de funciones para los tipos específicos que estemos usando. No genera la misma función para todas las posibles, eh, para todos los posibles tipos de variables, sino únicamente para los que estamos usando. Y bueno, como mencionaba anteriormente, no contamos con un garbage collector, por lo que no tenemos que pausar la ejecución eh, para ejecutar esta limpieza de memoria eh, o alocar nueva memoria. Todo esto, como lo vimos, ya está resuelto. Bueno, el tema de tooling está... bueno, esto puede ser un poco de opinión, pero es bastante cómodo trabajar con Rust por todas estas herramientas que nos da. Contamos con Cargo, que es un gestor de paquetes. Podemos instalar dependencias muy fácilmente y manejar las versiones directamente desde un archivo. Están los docs. Podemos compilar la documentación de nuestro crate, que se le llama a los módulos en Rust. Con esta herramienta genera toda la documentación y podemos publicarla en una página como cualquier cualquier otro crate que vean que esté en docs.rs. Va a estar hecho con docs. RustFMT, que es el formateador de código. La verdad es que es muy útil a la hora de estar escribiendo. Y si tienen activado, por ejemplo, con VS Code, Rust Analyzer y van a tener RustFMT, ya cuando guardan el archivo, apretan Control o Command S, se le formatea automáticamente el file y bueno, cuando lo suban a GitHub, el que se baje su código va a tener el mismo formato porque van a compartir esta herramienta.
Y tenemos Clippy, que es un linter. Es una herramienta que está buenísima si queremos tener estamos desarrollando un crate y queremos llevar un estándar de código de Rust que no sea tipo cómo nosotros hacemos código, pero Clippy nos proporciona revisa nuestro código y nos dice qué cosas, que es totalmente configurable, o sea, el nivel a cual yo quiero que Clippy me dé advertencias o qué aspectos específicos quiero de mi código que revise, qué código estoy haciendo siguiendo el estándar o qué código no es un estándar de desarrollo de Rust idiomático, digamos. Y bueno, resumiendo estos aspectos de Rust, tiene seguridad y rendimientos como lenguajes ya establecidos. Por ejemplo, bueno, el más conocido C++, es bastante comparable en el rendimiento y en términos de seguridad, diría, es más seguro porque es más difícil cometer errores. Las herramientas que ofrece y la comunidad son modernas, entonces es mucho más fácil desarrollar código o si tenés consultas sobre algo, están en desarrollo actualmente, vas a poder ir a un repositorio y preguntar por algún issue y va a haber gente dispuesta a ayudarte, lo cual está muy bueno cuando estás trabajando con un lenguaje. Y bueno, esto lo hace ideal para tecnologías como blockchain, que son, eh, digamos, nuevas, pero al mismo tiempo requiere confiabilidad para las aplicaciones que se están realizando. Y bueno, comencemos a hablar de los aspectos específicos de Rust y vamos a comenzar por los generics. Los generics permiten desarrollar código sin pensar de antemano sobre qué tipos lo queremos realizar. Si estamos realizando, por ejemplo, una librería, vamos a querer crear una función para hacer algo. Lo más útil que podamos hacer va a ser que nuestra función sea genérica en cuanto a qué tipos de datos puedo recibir. No solo aplica funciones, sino que aplica enums, structs. Vamos a ver un ejemplo de cada cosa. Esto hace a nuestro código mucho más flexible porque, como decía, no tenemos este límite estricto de realizamos la función para tal tipo y ya está. La otra opción es realizo una función para un tipo y la copio y la implemento para el otro tipo. Pero bueno, esto hace al código muy redundante, por lo cual los generics minimizan esta redundancia y al mismo tiempo maximizan la cantidad de código que puedo reutilizar. Bueno, como comentaba, podemos usar esto en funciones, en structs, en enums y en métodos también, que son funciones de los traits. Y bueno, lo de los tipos, ya lo comenté antes, se hace a tiempo, la inferencia de los tipos se hace en tiempo de compilación. Me olvidé de mencionar, ya lo vimos, pero las generics hacen esto de monomorfización cuando, por ejemplo, tenemos esta función, es una función genérica que recibe un vector de transacciones de un tipo genérico. Pero bueno, yo cuando la utilizo con el tipo U32. Mis transacciones en este caso van a ser del tipo U32. Por lo que Rust únicamente va a crear esta función para el tipo U32 cuando la compilemos. Bueno, este es un ejemplo de una función genérica. Bueno, la semántica es así. Al lado del nombre de la función vamos a tener los mayor y menor, los brackets, para establecer nuestro genérico. T es comúnmente
la letra que se utiliza para un tipo, se puede usar T, U, B corta. Pero bueno, esto es a elección. Y no hay mucho más que eso, es un ejemplo bastante simple. Podemos tener estructuras genéricas. em, es, si implementamos métodos, el tema de las funciones va a ser igual que lo que vimos anteriormente. Y vamos a ver en un momento que cuando utilicemos estructuras genéricas con traits, vamos a poder limitar qué tipos se utilizan para, para lo que estamos haciendo. No 100% genérico, sino restringido. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una estructura genérica, que en nuestro caso es bloque. Eh, bueno, esto lo puedo llevar al playground. Eh, voy a mover esto acá. ¿Está bien el tamaño, Fran? Sí. Bueno, Bueno, nosotros podemos desarrollar No, nuestra acá estructura. piden un poco más grande el Ok, code. Ahí. ahí estoy limitado igual. Vos Bueno, seguí, esta es yo te digo nuestra... si contesta. Dale, gracias. Esta es nuestra estructura genérica. Por ejemplo, tenemos un bloque con dos parámetros, hash previo y hash actual. Definimos un solo genérico. Lo que esto nos garantiza al mismo tiempo es que el mismo tipo tiene que ser implementado para ambos, para ambos hashes en este caso, ¿no? Eh, y bueno, es un ejemplo bastante simple, eh, pero podemos crear nuestro bloque con nuestro hash que, por ejemplo, en este caso es un string literal. Voy a checar un poquito porque no puedo leer. Em, pero claramente esto podría ser un U32. ¿Qué pasa? Eh, como vimos acá, el tipo T tiene que ser el mismo en ambos parámetros. Podemos volver a hacer esto en string literal o hacer esto un U32 también. Tenemos un bloque en el cual los hashes son un unsigned integer, así que bastante simple esto, ¿no? Es una gran facilidad, o sea, no nos importa qué le metemos al bloque, nosotros definimos, inclusive podemos definir un método sobre un bloque genérico. También podemos tener los enums genéricos. En este caso, acá. Bueno, acá vemos que los enums. Pero va a sumear de nuevo. Ahora que. Ok, Ahí ok, va. dale. Em, el enum lo hacemos genérico, pero solo en su opción exitoso, digamos. Esto es igual que un result, puede ser OK, error. En este caso, tenemos una transacción que puede ser exitosa. El enum va a tener un tipo genérico, pero solo en caso de que sea exitoso. Si es fallida, sí o sí tiene que ser un string. Si acá le hacemos fallida, no puedo devolver un 32, me va a tirar error. Eh, a menos que acá lo haga genérico también. Madre mía, no se puede. Ah, sí se puede, pero especificaste I32 en vez de U32. ¿Dónde está?
Tienes razón. tendrías No lo que... vi. Ahí va. Ahí sí podrías usar los dos iguales. Ujú. Bueno, tiré el error antes. Pero bueno, Ahí. tenemos el enum, ahora 100% genérico, en ambos parámetros. Esto nos limita igual, o sea, claramente acá especificamos que queremos un U32 en nuestro enum, pero si borramos esto, Rust lo va a inferir en este caso porque tenemos un U32, pero podemos tener un temp string, y luego, bueno, esto está inferido por Rust Analyzer, lo cual recomiendo 100%. Bueno, Bien, ahí cuando... hay una Sí, consulta. ¿Te acordás en el ejemplo anterior con el struct? Si querés andar a las diapositivas de nuevo. Con sí. el struct. Preguntan qué haces self hash previo hash actual. Ahí cuando haces el self y abrís las llaves. Bueno, esto, ok, lo copio porque está bueno el ejemplo. O sea, self en realidad se refiere a la estructura. En este caso podría ser bloque. No, tiene que ser genérico. Es más fácil ponerlo con self. Pero básicamente lo que se refiere es que lo que estamos devolviendo en esta función es un bloque. Esto es lo mismo. O sea, estamos devolviendo, en este caso, estamos implementando bloque. Esto no es un trait, estamos implementando los métodos del extract en sí. Entonces es una manera más de crear un bloque. Sí, Es en general lo que se usa cuando hacemos un new, o puede ser, es también conocido como un constructor, devolver el self. Recibimos los hashes eh, y generamos la estructura que vemos arriba. para agregar, por las dudas, de si era una duda de la sintaxis de abrir las llaves nomás. Todos los structs en Rust se pueden construir poniendo el nombre del struct, abriendo las llaves y poniéndole los campos. Y usualmente los campos se ponen con el nombre del campo, dos puntos y el valor. Pero cuando el nombre y el valor son iguales, como acá que hash previo viene del parámetro de la función y hash actual también, puedes, en vez de hacer hash previo, dos puntos, hash previo, podés simplificarlo y poner hash previo y tal. Ahí va. Lo que decía Fran, nosotros podemos crear nuestro bloque de esta manera. Eh, sí, quizás no hace 100% al ejemplo lo que es el new. Lo que sí demuestra es cómo podemos crear nuestros métodos de manera genérica. Sí. Creo que Y sí, sí. no, hay otra pregunta de si U32 habla de memoria. Y sí, el U implica que no tiene signo, el entero. U32 es un entero. Y 32 es la cantidad de bits que toma ese entero. Entonces es un entero de 32 bits sin signo. También está el I32, que es un entero de 32 bits con signo. Y podés especificar 8 bits, 16 bits, 64 bits, por ejemplo. Sí, exacto. Disculpen que me salté esa parte, pero está en el contenido de la página algunos tipos, los tipos de Rust, los unsigned, los signed y los floats. También otros ejemplos con string literals. Lo van a poder encontrar en la página, en el primer módulo. em, pero también dejé una lista de recursos si quieren acceder al Rustbook o a otros recursos. 100% lo recomiendo. O sea, eh, son muy buenos recursos. Em, bueno, con eso estamos. Los synonyms ya los vimos. Em, bueno, los métodos en parte ya los vimos. Podemos aplicarlos a structs e enums. Y son genéricos, o sea que lo podemos hacer para que operen con distintos tipos de datos. Bueno, en este caso
tenemos lo mismo que teníamos antes, donde este método es genérico respecto a t em, y va a devolver un valor genérico, un puntero, un valor genérico. Em, no tenemos ninguna limitación específica en lo que devuelve este método, sino la verdad es que va a depender en este caso, con qué creemos a nuestro struct. Em, Cuando trabajemos con structs que sean genéricos en cuanto a algo, vamos a tener que trabajar con métodos genéricos en general. Los- si no trabajamos con métodos genéricos, vamos a estar limitados a algún aspecto de la implementación en el cual va a depender de qué tipo estemos, con qué tipo estemos creando el struct. En este caso, por ejemplo, valor es un número y 32 en este caso, que es el valor por defecto cuando se declara un número. eh, y bueno, va a ser solo un print line de eso. Bueno, vamos a los traits. Igual vamos a seguir viendo genéricos, no se preocupen, porque los traits en realidad se acoplan bastante con los genéricos. Si tienen experiencia en otros lenguajes, son básicamente las interfaces. Eh, Se utilizan principalmente para compartir algún tipo de comportamiento entre distintos tipos, teniendo en cuenta tipos como structs, por ejemplo. Tenemos dos estructuras de datos distintas, pero necesitamos que compartan alguna funcionalidad específica. Entre otros, ¿no? Tienen más usos que los vamos a ver. Así se define un trait. Es muy similar a una estructura, a una interfaz, perdón. Y en otros lenguajes, en TypeScript, por ejemplo, es lo mismo que una interfaz. Y es una firma de método, por lo cual tenemos la función y el tipo que devuelve. Bueno, la implementación es igual a cuando definimos los métodos en un struct regularmente. Em, Distintos tipos pueden implementar el mismo trait, eh, pero al mismo tiempo se pueden comportar de manera distinta. Por ejemplo, si vemos acá la función validar, solamente es una firma, un método, por lo cual recibe el bloque y retorna un bool, que puede ser true o false. No hay detalles de la implementación del método del trait. Bueno, este ejemplo es bastante simple. Tenemos dos tipos de bloques. Uno va a ser el bloque génesis, que como sabemos no cuenta con un padre. Es el bloque 0 que tenemos cuando iniciamos la blockchain. Y un bloque regular, el cual tiene su propio hash y el hash del bloque padre o del bloque previo. Nosotros podemos implementar bloque para el bloque génesis, en el cual obviamente va a ser true, porque el bloque génesis lo generamos nosotros. Eh, pero bueno, en este caso, para hacer un ejemplo, la función validar de este trait, cuando la implementamos para bloque regular, solamente va a verificar que no sea cero, o sea que el padre no tenga el hash como cero. Es un ejemplo que nos muestra que podemos implementar el mismo trait bloque que definí en la otra slide. Función validar para distintos tipos de datos y con implementaciones distintas. Cuando estén implementados estos traits para estas estructuras, no lo tenemos que volver a definir. Cada vez que creemos un bloque, ya va a contar con esa función.
como con otras funciones que ya vienen por defecto en las Standard Library para algunos tipos de datos, que nunca lo pensamos. Pero en este caso es lo mismo, nosotros solamente creamos el bloque y utilizamos la función como, em, como si lo hubiéramos implementado, como si hubiéramos hecho impl bloque regular y escrito la función. Eso va a aplicar para todos los tipos de bloque regular, una vez aplicado el trait. Lo único que me gustaría remarcar acá es que únicamente podemos aplicar traits a estructuras o tipos de datos que estén en nuestro crate o aplicar nuestros traits a estructuras de datos que vengan de otros crates. Lo vamos a ver igual un poco más adelante cuando sigamos con los ejemplos. Bueno, los traits tienen implementaciones por defecto que, bueno, son por defecto. Las podemos mantener si queremos o se pueden modificar. Por ejemplo, tenemos, en vez de, cuando declaramos nuestro trait, en vez de generar la firma del método, lo generamos como si fuera una función de un método regular y en este caso devolvemos false porque, bueno, en general los bloques no van a ser génesis. Es normal que eh, devolvemos false en todos los bloques. Esa va a ser nuestra implementación por defecto. Cuando implementamos bloque por bloque génesis, esto es lo mismo que antes. Ups. Bueno, acá está mal la, la diapositiva claramente. Bueno, no tengo acceso al coso para cambiarlo, pero idealmente, si esto fuera un bloque regular, necesitamos cambiar. No, perdón, me equivoqué. Perfecto. La función por defecto es Genesis devuelve false, por lo cual cuando implementemos el trait para bloque Genesis, tenemos que cambiar la implementación por defecto y devolver true. Si es un bloque regular, no hace falta que escribamos nada, esa función del trait ya va a estar implementada. Los traits se pueden usar como parámetros. Esto es bastante útil porque, por ejemplo, cuando hagamos de cuenta que hacemos este trait, que es receipt o recibo, creamos una función que sea notificar. Pero como tipo del argumento que recibe esta función, eh, especificamos este trait. ¿Qué significa esto? Significa que item tiene que implementar el trait resumen. No estamos especificando un tipo de dato, no es que estamos diciendo, bueno, quiero recibir un U32, quiero recibir un bloque genérico o cualquier otro tipo de datos. Esto lo hace, de algún tipo lo hace genérico, pero el tipo de dato sí o sí tiene que implementar este trait. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque, por ejemplo, nosotros queremos que nuestra notificación devuelva esta template string, pero en estas llaves iría reemplazando el recibo. Esta función recibo, si no está implementado el trait resumen en el tipo de dato que recibamos, no va a existir. Por lo tanto, el compilador nos va a dar un error, no vamos a poder compilar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Puedo ir más lento? ¿Puedo ir más rápido? No hay ninguna por ahora.
Ahí dicen Eh, que está todo bien. qué grande. Bueno, gracias. Ah, Bueno, ahí ok. preguntan si en vez de resumen no sería receipt el parámetro ese. Sería item impl receipt. Em, en realidad, esta función debería llamarse resumen. Está medio flojo el ejemplo en ese aspecto. Pero no, receipt es el trait que estamos generando nosotros. Em, sería esto, sí. Está mal el ejemplo, tengo que cambiar eso. Disculpe que no tengo la diapositiva a mano para cambiar el código ahora. Em, sí, Fran, ¿querés comentar algo respecto a eso? No, no, eso es todo. Parece que todos dicen que viene bien. Gracias. Bueno, veamos los trade bounds. Permiten tener un poco más de eh, flexibilidad en cuanto a definir qué tipos de inputs necesitamos. Podemos especificar varios. Y bueno, también los podemos utilizar cuando necesitamos que ambos parámetros sean del mismo tipo. Por ejemplo, em, hasta ahora esto lo que vimos siempre es que definíamos perdón, esto es una función. Eh, hasta ahora lo que vimos es que acá ubicamos solo la t, que eso indicaba el tipo genérico. En esta función en particular definimos que t debe implementar el trait hashable. Em, y bueno, acá esto es lo normal. Definimos al bloque 1 como que tiene que ser básicamente un puntero que apunte a este tipo. Pero no nos importa realmente qué tipo sea, solo nos importa que implemente este trait. Podemos también implementar varios trait bounds. Esta es en general em, la facilidad muy grande que tiene. Podemos limitar a los tipos porque implementen más de un trait. Eh, bueno, es la flexibilidad. Necesitamos si en nuestra función vamos a tener que hacer varias cosas, probablemente necesitamos que se implementen más de un solo trait. Eh, a remarcar, mientras más trait bounds tengamos, claramente más vamos a reducir la cantidad de tipos de datos que puedan llegar. Y si no ese es el caso, vamos a tener que implementar estos traits para todos los tipos posibles que podamos recibir. Así que suma complejidad. Eh, hay una sintaxis que también se utiliza mucho porque hace mucho más legible el código, que es la cláusula where. Y bueno, veámosla porque se explica sola. En vez de tener estos traits acá, esto es 100% reemplazable, eh, los declaramos abajo, a la función donde nos queda la signature de la función, arriba, esto es los parámetros y el tipo que retorna. Después del tipo que retorna, escribimos where y a cada genérico le especificamos los trait bounds o qué traits tienen que estar implementados para estos tipos. Eh, es una opción, o sea, si quieren lo pueden hacer de otra forma, pero como digamos, eh, es la semántica que se suele utilizar en Rust idiomático. Una facilidad más que nos dan los traits es que, aparte de recibir
un tipo de dato que sea genérico en base a un trait. También podemos retornar un dato que implemente cierto trait. En este caso, por ejemplo, transacción, en este caso asumimos que tiene implementado el trait encriptable, si no la podríamos devolver. Escribimos encriptable en el lugar de retorno del trait, de la función, perdón. Y básicamente esto nos va a permitir que lo que sea que querramos devolver tiene que ser un tipo de dato, una estructura o un enum, pero que implemente ese trait. Algo importante igual es que en este caso se puede utilizar transacción, pero no se puede usar más de un tipo de dato. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no puedo tener un if en el cual en la primera llave devuelva transacción y en la segunda llave devuelva algún otro tipo distinto a transacción, eh, porque RAS no permite eso. Lo único que podemos hacer, y esto es en base a que necesita saber el tamaño de la memoria para cuando usemos esta función que claramente está devolviendo algo, la vamos a estar asignando una variable. Si hacemos eso, no se va a poder definir en el momento de compilación el tamaño de memoria a asignar para esa variable. Entonces, sí podemos devolver varios tipos de transacciones, pero no podemos devolver distintos tipos de datos, como ser transacción y bloque, porque el bloque también debería ser encriptable. No podemos devolver esos dos. Una acotación. Sí. El, este impl es otra forma de hacerlo, pero el where que vimos antes funciona igual y funciona en todos estos casos. Ya vimos que el impl puede estar en parámetro, puede estar en retorno. Si ponen un tipo T o U genéricos y especifican en el where todo lo que implementan, pueden tenerlos tanto en los parámetros como en el retorno y funciona igual. En general, cuando hay muchos trade bounds, se usa más el where, incluso en el retorno, que lo del impl. Pero está bueno cuando hay solo uno, el impl es como más rápido y se suele ver también. Sí, 100%. Sí, gracias por acotar eso. Claramente se ve mucho where, se ve mucho, más que nada en crates que son muy usados, donde tienen que implementar las funciones para eh, con muchos trade bounds o para muchos tipos distintos. Em, Esto lo van a ver bastante. Y en Substrate en varios lados se van a cruzar con el where. Pero básicamente solamente hace más legible al tema de los trade bounds. No es algo nuevo, digamos, es una manera de expresarlo. Em, Otra ventaja que nos dan los trades es que algunos métodos los vamos a aplicar solamente em, si se cumplen estos trade bounds. Si no, no van a existir. Eh, bueno, este ejemplo me gusta. Así que me lo voy a llevar al playground. Bueno, eso también. De que los métodos solapados tenían que estar. Vamos a ver. Acá se complica. Bueno, ¿qué tenemos en este ejemplo? Tenemos el mismo bloque donde implementamos únicamente genérico 100% este método, pero eh, también utilizamos, creamos este otro método donde comparamos los hashes y básicamente hacemos un print del hash que sea más grande en este caso, o más reciente.
si asumimos que el hash va por orden, o sea, si asumimos que el hash mientras más grande sea, más reciente es el bloque. Em, pero bueno, claramente este método no va a poder ser aplicado a em, cualquier bloque, porque el bloque va a tener que tener implementados display, eh, porque lo estamos usando acá. Cuando escribimos self.hash previo, vamos a tener que hacerlo en el print line, y esto requiere que tenga implementado el trait display. Pero aparte, cuando comparamos estos dos hashes, necesitamos que tenga implementado partial OR, que si no me equivoco también requiere que esté implementado partial EQ o igualdad. Y bueno, vamos a intentar utilizar este método. Grande Copilot. Em, Background. Bueno, el método funciona. Nos dice que el hash más reciente Eso capaz es... que sí, sumeale un poco. Ah, perdón. Ahí queda bien. Sí, no voy a usar mucho igual. En este caso, podemos ver que el hash más reciente es el hash actual 2. Hash actual pusimos que sea 2. En este caso es un tipo, como lo mencioné antes, todos los tipos estándares de Rust van a tener implementado display, van a tener implementado partial OR, partial EQ, así que no tenemos que pensar mucho en eso. Pero sí con otras cosas. Por ejemplo, si creo un nuevo struct que sea hash, donde hacemos una sola propiedad que sea hash, pero que sea un UID de 32 bits, 32 bytes, gran hash. Bueno, vamos a hacerlo bien. Creo un constructor para mi función. Hash, en este caso, vamos a crear un nuevo hash donde recibe un array de 32 u8s. Bueno, acá el error ya me lo marca Rust Analyzer, pero vamos a verlo en la consola. Como vemos, el método compareDisplay existe para bloque tipo hash, pero los trade bounds no fueron satisfechos. Bueno, en este caso nos dice not found for this struct, o sea que no existe. Y acá nos indica los trade bounds que necesitamos para nuestro método, para poder utilizar este método. Así que tenemos dos opciones: o cambiamos hash o intentamos implementar estos traits para nuestra nueva estructura. Que para no implementar display, esto me gustaría cambiarlo. Por ejemplo, en vez de display podemos utilizar debug. Nos va a permitir también. Pero bueno, para utilizar debug tenemos que usar
el debug, el formato de debug. ¿Qué pasa acá? Tengo que importar debug. Ahora cambió mi método. No necesito más implementar display, sino que ahora únicamente debug. Pero lo que tiene muy bueno debug es que tiene una macro que nos permite implementar estos traits. En este caso, esto es algo que van a hacer muchísimo en Substrate. Supongamos que implemento únicamente debug. Esto debería cambiar. Y ahora los traits que no podemos, que nos faltan, son partial Q y partial OR. Así que los implementamos. Como vemos, igual algunos están en el preludio de la standard library, ya están cargados, otros hay que importarlos a nuestro crate. Y ahora hago run. Y bueno, vemos que el hash más reciente es el hash que tiene todos unos. Bueno, básicamente eso era el ejemplo. Y ya casi termina esto, pero ya vamos a ver un poco de las macros. Sí, un comentario nomás. Sí, Está muy bueno poder derivar automáticamente un trait, pero igual esos traits no son ningún misterio si no pueden derivarlos y necesitan implementarlos a mano. Los pueden igual buscar y los van a encontrar. La documentación de Rust, de la librería estándar de Rust, es muy buena. Además, está hecha con cargo doc, así que todos son más o menos similares. Y si tienen que implementarlos a mano, creo que tanto partial orb como partial EQ tienen solo un método que es comparar, por ejemplo, en partial orb y en partial EQ es ver si son iguales dos valores. O sea, si quieren esos comportamientos, tienen que especificar qué significa que un valor sea mayor a otro, o menor a otro, o igual a otro. Y también con debug y display tienen que básicamente decidir cómo quieren que se imprima en pantalla su tipo de datos. Y está bueno a veces tener implementaciones personalizadas, custom de esos traits y no las que vienen por defecto cuando derivas. Pero, por ejemplo, debug es muy buena por defecto porque como te lo imprime con toda la información para que lo puedas ver. Por eso debug. Y no hay forma de derivar display porque en general si querés la forma por defecto usas debug y si no tenés que vos decidir cómo querés mostrar los datos, no en un entorno de debuguear. sí, eso es 100% verdad. Igual, la razón por la que se dio era porque quería remarcar el tema de las macros, pero podemos intentar implementar display. Vamos a importarlo. Em, si ahora borramos esto, necesitamos implementar display. Gracias a Copilot podemos hacer eso muy fácil. Es tremendo esto. Implementamos el trait display. Esto lo van a, como mencionó Fran, lo van a encontrar en la documentación oficial. No es mucho misterio lo que hace. Bueno, para empezar, esto es nada. Inicializamos un string y vamos pusheando los bytes utilizando esta macro que lo formatea de manera hexadecimal. Pero es verdad lo que dijo Fran.
si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en lo que es una aplicación de CLI o de interfaz de línea de comandos, no deberíamos utilizar debug para nuestras propias estructuras porque, como dijo Fran, esto es básicamente debug no formatea mucho el asunto, sino que lo imprime como viene. Todos los tipos de datos así nomás, por lo que podemos ver. Fíjense cómo está la estructura, tipo hash, el corchete, la llave, perdón, dos puntos, corchete. Tipo, no es nada lindo. Si necesitamos formatear nuestra estructura para nuestra aplicación, deberíamos usar display. Y acá en realidad elegimos cómo formatearlo. Em, para utilizarla, esto lo sacamos, así utilizamos display. Y ahora es bastante más lindo el tema del formateo. Em, Perdón, esto está así porque son hexadecimales. Entonces, 0, 1 son de a 2. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, Fran? Hay una sí, pregunta si dice, si entendí bien, los traits son como una interfaz, pero con un comportamiento por defecto. En realidad, pueden tener o no comportamiento por defecto. Eso es cuando hacemos el trait. Por ejemplo, yo puedo hacer un trait acá. Si yo, por ejemplo, hago esto es únicamente em, lo que le dicen la firma o el signature. Em, Claramente no hace nada. Esto lo tengo que implementar. Pero acá, em, por ejemplo, devuelvo un bool, escribo true. Esto ya es un método por defecto, porque no lo tenés que implementar, ya está implementado. Lo que sí puedes hacer cuando implementas este trait en tu estructura es implementas test y devolves false, si querés. Em, pero podés no hacerlo, tipo de selección. Em, Creo que eso responde la pregunta. No hay más preguntas. No, no hay más. Bueno, está. Bueno, em, Ahí dijo esto. que se Ah, entendió. ok. Dale, gracias. Em, bueno, esto es muy particular de. No particular, bueno, esto es algo que se ve mucho en Substrate. El tema de métodos solapados. Y claramente pasa cuando tenemos muchos traits y algunos tienen un método con el mismo nombre. Para esto se resuelve relativamente simple, pero si estás leyendo eh, una codebase ajena a vos, o sea, la estás leyendo por leer, a veces esto puede parecer medio redundante y no tenés idea por qué lo están haciendo. Suele ser que porque hay varios traits con los métodos que se llaman igual. Por ejemplo, claramente esto no va a pasar si vos haces tu propia codebase, no vas a hacer esto porque estás poniendo el mismo nombre de función a dos traits que encima se llaman muy parecido. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que estás importando un montón de crates o de módulos al archivo donde estás trabajando e mismo implementás varios traits para la misma estructura porque los puedes necesitar.
porque quizás tenés que utilizar esa estructura con una función que requiere un montón de otros traits. Entonces no te va a importar, lo vas a implementar y listo. Pero cuando quieras utilizar chequear, bueno, en este caso están implementados. Cuando los quieras utilizar, básicamente esto hay que resolver. Esto no va a compilar. Tenés que desambiguar lo que es el trait. Y esto se resuelve muy simplemente, donde esta es la sintaxis que se hace. Bloque es la estructura. Se coloca as y el trait del cual nosotros queremos utilizar la función. En caso de validar, ponemos validar, si es la otra, ponemos la otra. Pero bueno, esto es algo que se va a ver mucho en Substrate, pero por la naturaleza que tienen los palettes o Substrate en sí de eh, importar muchos traits e implementar muchos traits a las mismas estructuras o los mismos tipos de datos. Y bueno, último segmento son los macros. En Substrate, macros se utilizan en todos lados, son una gran parte del framework. Y básicamente es como cada cosa que querés aprender a hacer, hay un macro para eso. Entonces, los vamos a repasar. No vamos a ver cómo crear macros, porque tampoco hace a Substrate. Así que vamos a repasarlos. Bueno, es una forma de metaprogramación. Lo que quiere decir esto es que básicamente escribimos código para escribir código. Reduce la cantidad de código que hay que escribir, por esto que mencionaba antes, pero al mismo tiempo reduce cuánto hay que mantener. Ese es un aspecto bueno de las macros. Em, Se podrían pensar como funciones que aceptan un tipo de parámetro, un número variable de parámetros. En general las funciones tienen un número fijo de parámetros, las macros pueden tener más o no, vamos a ver. Pero un lado negativo de las macros es que las definiciones, a menos que te dediques a hacer macros, te van a parecer complejas. No es la mejor semántica la que se utiliza. Y bueno, esto lo hace a que si estás trabajando en una codebase open source, no vas a querer meter muchas macros, dependiendo de la complejidad de lo que estés haciendo, pero mayormente porque lo hace más difícil de mantener. Eh, a menos que seas un desarrollador que trabaja la mayor parte de su tiempo en macros. Bueno, el tipo más simple de macros son las declarativas. Es similar a la expresión match que se utiliza en lo que es manejo de errores. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y se compara un valor con patrones asociados que pueden estar en el código. Y se definen con otra macro, que es macro rules, como en este ejemplo. Un simple ejemplo de una macro para agregar una transacción. Me gusta verlo esto asumiendo que esto es una función. O sea, si se olvidan que eso era macro, pueden pensarlo como una función, como printline, por ejemplo, donde nosotros ponemos nuestro bloque, que debería ser una estructura de bloque, y nuestra transacción. Y bueno, en este caso únicamente hacemos un push de la transacción al bloque. Digamos, acá no hacemos nada, únicamente mandamos los dos datos y en la macro se realiza esto. Este código en realidad se va a compilar una vez que exista, cuando se compila, se genera este código, no es que se interpreta de esta forma. Y bueno, eso es algo similar con lo que pasa con los generics, em, pero en este caso las macros se van a realizar eh, va a ser código que se genere en tiempo de compilación. Las
macros procedurales, sí, lo podemos ver si son familiares con, no sé, procedurales me hace sonar mucho al tipo de los juegos. Son familiares con los juegos procedurales, es lo mismo. Em, Son igual las funciones, pero ¿qué pasa? Reciben código como entrada, es decir, un stream de tokens, operan en base a este código y generan más código de salida. Em, Son más complejas por esto que estamos diciendo, o sea, trabajamos directamente con código. Y bueno, cuando utilizamos estas macros tenemos que tener un crate aparte, no podemos en nuestro mismo sí, archivo o módulo que estamos haciendo el resto del código, eh, meter una macro en el medio. Tiene que ser un propio tipo de crate, eh, completamente separado del otro. Bueno, este tipo de macros ya las vimos. Los podemos poner antes de los tipos de datos que estemos usando. em, y permiten la creación de más atributos. Por ejemplo, eh, como vemos, trabajamos únicamente con token streams, que no voy a detallar en esto porque tampoco soy un experto en macros, pero es literalmente código. Vamos a ver los distintos tipos que son las derives, que ya las vimos antes, atributos y funciones. Bueno, debug, claro ejemplo, es un tipo de macro custom derive. Tenemos nuestra estructura. Esta estructura se va a realizar, va a pasar a ser un token stream y se va a enviar a la macro va a operar y va a crear más código en base a esto. Del tipo atributo no tenemos un derive, es únicamente la macro, en este caso test. Si estamos utilizando un módulo de test en nuestro archivo, esta macro la vamos a usar para marcar una función como test. Y bueno, es algo que se utiliza todo el tiempo. Y las del tipo función, que básicamente la, una de las que usamos siempre es, por ejemplo, printline. Pero existe la parameter types que la tengo que cargar en el módulo. No sé, Fran, si querés comentar un poco respecto a esa macro. Ah, ok. Ahora sí se me está escuchando. Me muteé para no hacer ruido y como siempre me olvidé de mutear. Muchas gracias. Bien, lo que quería comentar es que las macros procedurales de tipo función permiten escribir sintaxis que no sería Rust válido porque después se va a transformar en Rust válido. Porque el macro agarra un stream de tokens, o sea, una secuencia de tokens, los tokens siendo cada palabrita que usás. Por ejemplo, pub o fn de función, el nombre de la función en sí, el nombre de los parámetros, todo eso. Em, y los macros tienen que darte al final del día código Rust válido. Pero no significa que tengan que tomar código Rust válido. Entonces, cuando haces un macro procedural de tipo función, puedes definir tu propia sintaxis, que se conoce como un EDSL, que es como un Domain Specific Language, un lenguaje específico a un dominio con el que estás trabajando. Hay ejemplos de esto en muchos lados. Se suele usar como
forma de facilitar el desarrollo para los que usan una biblioteca, por ejemplo. Hay ejemplos de, si conocen JSX de JavaScript, es una forma de escribir HTML en JavaScript. Hay bibliotecas, que es un muy buen ejemplo. Hay bibliotecas que tienen un macro llamado, o hay una biblioteca, que tiene un macro llamado HTML, que permite escribir HTML en el medio de Rust. Y eso es un macro, o sea, es Rust puro, no hay que hacer un preprocesador tuyo, sino que el mismo mecanismo que expande los macros ya te deja crear la sintaxis que quieras. Y esto se usa en Substrate en varios lados para facilitar el desarrollo. Em, Sobre esa macro en particular la vamos a ver después, hay varias más también. Em, pero lo importante que sepan es eso, cuando ven, si ven código que no parece Rust válido, si está abajo de un macro, que lo pueden reconocer con el signo de exclamación, es porque no, es porque es un macro y puede hacer lo que quiera básicamente, siempre y cuando esté bien implementado el macro. Em, Así que eso, quería comentarles. Lo van a ver bastante en Substrate después. Sí, sí, desde ya. Así que bueno, eso era eso. Eso era todo. Genial. Bueno, chicos, gracias. Em, Obviamente espero las preguntas, si hay preguntas. Y Fran, creo que ya estuviste hablando, pero si querés comentar algo más. Sí, un ejemplo de macro declarativo es vec, y hay otros, por ejemplo, como map, que como dijo Alex, una función normal de Rust no puede tomar un número variable de parámetros. Entonces, tanto println como vec, que se usa para construir un vector, que es parecido a un array, o map, se tienen que implementar como macros declarativos para poder poner, por ejemplo, en println puedes poner cuantos parámetros quieras para poder imprimir lo que quieras. En vec puedes inicializar un vector con cuantos elementos quieras. Y también con map puedes inicializar un hash map con cuantos elementos quieras. Y macro rules, que es como se crean los macros declarativos, se puede poner al lado del código que estés escribiendo. Entonces es muy útil cuando te das cuenta que tenés, por ejemplo, implementar muchos trades para un tipo y lo tenés que hacer varias veces. Podés poner macro rules y hacerlo rápido. Usualmente son como macros no de un solo uso, pero o sea, son como son bastante complicados de escribir, pero los que son más complicados de escribir son los procedurales y esos, como dijo Alex, van en su propia crate que tiene que ser especificada. Y esos en general los van a usar más que crear. Macro rules tampoco tienen por qué usar, porque crear sus propios macros declarativos, pero es más fácil. Hay unos recursos que podemos agregar, por si les interesa la idea de crear código usando código. Em, y ta, eso es interesante, sí. Puedo agregar, hay unas kata que son pequeños ejercicios, se llama macro kata, que es solo para aprender a hacer macros declarativos, que está muy bueno. Después lo pasamos. Bien, ¿alguna pregunta más? Por un segundo pensé que estaba muteado, ¿no? No, 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 se escucha. Sí. Bueno, Bueno, parece están que no. cansados. Eh, fue larga la clase de hoy, ¿eh? Sí, fue Así más larga que, que la anterior. o sea, bueno, nada. Recuerden que la clase que viene es el martes a la Sí. misma hora.
Y sí, si tienen preguntas, hablen en el Discord. Y gracias por estar. Bien, nos vemos. Bueno, buenísimo chicos. Nos vemos.